Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Hola amigos y amigas, mi nombre es Andrés Herrera y esto es Ondas Mutantes, un podcast sobre consumos culturales y lo que nos demanda hacer el tiempo libre. Bienvenidos. Iniciamos este proyecto, cuyo objetivo es abordar desde una perspectiva generacional millennial tardía, por decirlo así, desde nuestra infancia, finales de los 90 y principios de los 2000 hacia acá, todo ese conjunto de prácticas en las que nos hemos visto inmersos a la hora de consumir eso que podemos llamar culturales. Todas esas dinámicas que han configurado nuestra forma de entretenernos a partir de ciertos medios e industrias, la TV, la música, la literatura, los videojuegos, y que se han ido transformando con el paso de los años debido a la revolución digital. Hoy iniciamos esta primera temporada hablando de ese medio tan significativo de nuestra infancia y pues que sigue reinventándose en aras de sobrevivir en este vasto ecosistema de medios actual. Ese medio es la televisión, algo pues de lo que podemos hablar mucho. Por eso estoy aquí con mis compañeros. Víctor Guillén, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Andrés? No, súper bien. Esperando que la charla se dé de una manera relajada, chévere, y también nuestro primer programa, ¿no? Entonces vamos a darle, ¿no? Empezando este proyecto con todo. Henry Córdoba, ¿cómo estás? Hola Andrés y compañeros de Ondas Mutantes, muy contento y a la expectativa de que podamos viajar a través de la radio por el tiempo y por la televisión en el día de hoy. Hacer ese ejercicio desde inicio a fin. Sí, es cierto. Saludo a la integrante femenina de la mesa, Ángela Pulido. ¿Cómo estás? Hola Andrés, hola a todos y muy feliz de estar aquí con todos y efectivamente vamos a viajar por nuestros años maravillosos de la televisión. Qué chévere estar acá. Sí, eso es cierto lo que dices. Olvidaba decir eso al principio, ¿no? Este capítulo se llama Los años maravillosos y es como para rememorar todas esas como prácticas y dinámicas que involucraban ese ejercicio de ver televisión. Saludos a Sebastián Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado por nuestro primer capítulo. Yo sabía que 24 años frente a la pantalla pequeña tenían que servir en algún momento y bueno, ese momento llegó. Entonces esperemos que esta hora y media, un poquito más, pues valga la pena. Sí. Y esperamos que a todos les haya servido, ¿no? En algún momento. Aunque sabemos que Sebastián es más vago, ¿no? 24 años viendo televisión, hermano, nunca pasó internet. Sí, pero veía lo que veía por televisión, entonces no es una transición muy grande. Pues digamos que puede seguir viendo la televisión desde internet, ¿no? Sí, exacto. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Pues para hablar de televisión en un principio es importante siempre como rememorar de la televisión como aparato, ¿no? Ese tipo como de dinámicas en las que todos estamos involucrados con ese primer recuerdo de ver televisión, ese primer aparato. En mi caso fue
una televisión nacional de 13 canales que estaba en el cuarto de mis papás y en el que pues apretando cada canal uno se da cuenta que cambiaba como de señal y había distintos programas ahí. Pues eso fue cambiando, ¿no? Pero es siempre como muy curioso hacer ese ejercicio de mirar o saber cómo fue la primera experiencia de uno de ver televisión, ¿no? Claro, súper chévere. Y yo me estaba acordando ahorita que mi primer televisor se llamaba Osaka y una cajita muy chiquitica de madera y que tenía solo como 12 canales. Muy interesante pensar en todo eso y cómo ha llegado a evolucionar el televisor hoy en día. Sí, ¿y era de canales o era de botones o era de perilla? ¿Recuerdas? Era de perilla. Sí, esos televisores de perilla. Y ahorita son, digamos, como reliquias, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día un televisor antiguo se parece más a un horno que a un televisor moderno. Eh, Porque yo creo que hay algo que era muy particular de los televisores de esa época, y es que eran justamente casi un mueble, ¿no? Un mueble más en la sala y, digamos, significaban como una centralidad en los cuartos en los que estaban. Eh, yo el primer recuerdo que tengo de un televisor era un televisor rojo pequeño que estaba en el cuarto de mi madre y sin control remoto. Lo recuerdo muy bien porque el control remoto era yo. Entonces cada vez que Sí, se necesitaba cambiar de control, pues era como, Juan, vaya y tal, y párese y mueva la perilla. Y cuando se iba la señal me tocaba saltar al lado del televisor como para que la vibración, bueno, no sé si servía para algo, pero esa era la idea, que volviera la señal con eso. Yo creo que era la electricidad estática que uno tenía de niño, ¿no? Moviéndose por todos lados. Mi televisor también fue japonés. Yo no sé qué pasó con los televisores japoneses. Ahorita como que todo es coreano o chino. Pero, pero sí, yo me acuerdo mucho del Sanyo también de perilla. Y también lo mismo que Andrés. Yo me la pasaba moviendo la antena para cuadrar el chavo porque también tenía esa televisión una característica principal y era su baja definición. Realmente uno coge ese tipo de televisores hoy en día y uno no entiende cómo carajos uno veía lo que estaba sucediendo. Yo creo que era sí. una especie de comunicación jeroglífica con respecto al televisor y también el ruido, ¿no? Que hoy en Co- día co- es como co- súper vintage, ¿no? es cierto, uno como que piensa hoy de cómo podía tolerar esa falta de nitidez y de calidad de imagen, ¿no? Sí, Claro. Yo recuerdo más que un televisor en particular, aunque creo que la primera marca que hubo en mi casa fue Panasonic. Es una tradición del Panasonic. consumo, se podría decir que es cada 4 años cuando se va a dar comienzo al Mundial de Fútbol, es que llegan todas las novedades de los televisores y yo creo que así fue que conocí como la evolución de los televisores, como el control remoto, luego los televisores planos. También recuerdo de chico como que la novedad en el 98 era conectar los televisores al computador, algo así, para poder ver los partidos del mundial. Sí, con la entrada Entonces, VGA. cada Aunque, 4 años aunque cabe eh, aclarar, sí, se cambiaba de Sí. televisor y se le donaba a otra persona de la familia. Y así nos fuimos llenando pues sí, aparatos en mi casa. sí es cierto, como que los mundiales son una buena medida de cada cuánto se cambiaba el televisor y como que uno ya era testigo como del avance tecnológico, aunque es interesante ver también cómo, o sea, como el control remoto es igual, o sea, ya era una tecnología muy consolidada en ese momento, pero aún así aquí en Colombia, por lo menos en Bogotá, o sea, no, sino todos los hogares, por ejemplo, de clase media baja, tenían ese tipo de televisores, sino todas eran como muy comunes los televisores de perilla y digamos que lo análogo ya tenía que ver con lo motriz hasta tal punto como en el caso de Sebastián de ir a hacer que se moviera a cambiar el canal porque los papás lo querían así, ¿no? sí, Sí. perdón Ángela, ¿ibas a decir algo? Ibas a hacer una No, no, pregunta. pues me acordaba de que a uno le decían, digamos que en forma chistosa, le decían que uno es el control chino. Entonces, chino, vaya, cambie chino. Y esa palabra Y tan bogotana, sí, A sí. Bogotá, sí. sí, eso es muy bogotano, el control chino.
Y lo otro que me acordaba con lo que Henry decía acerca de los partidos era que las camisetas de fútbol estaban diseñadas de tal forma que así tu televisor no se viera bien, tú distinguías cuál era tu equipo. Las Ah, diseñaban para... Claro, sí, sí, sí. Yo no sé si ustedes recuerdan las primeras camisetas, eso eran súper chillonas, pero era por Con- una cosa de color, de y, ten- contraste. y tenían como marcas y marcas fosforescentes, como marcas de agua, por decirlo así, como impregnadas ahí en sí, como fluorescentes en las camisetas, sí, es y, verdad. y también jugadores de fútbol que se aprovecharon de eso. René Higuita, ese tipo uno lo veía, parce, era fluorescente en la televisión. Es que sus vestimentas, también el pelo, ¿no? El pelo súper así, guau, que uno lo Era veía. muy, Total, total. Era muy común en los 90 ese tipo de uniformes, tanto que eran grandes, eran anchos, las camisetas eran anchas, las pantalonetas, y con números bastante grandes, pero también sí, pues, como, con bastantes detalles muy llamativos, ¿no? Claro, como el dispositivo también ayuda a formular como las tendencias de la época, ¿no? Porque la televisión también ha sido un medio, sobre todo en esa época, que era casi que el único medio junto a las revistas de difusión de moda, ¿no? De lo que se llevaba. Y era la época donde el fútbol televisado como que empezaba a tener como su boom aquí en Colombia, ¿no? Y pues, Es- y donde, pues digamos, eran la televisión abierta la que transmitía los partidos como el Gol Caracol 96 y ese tipo de cosas, después los mundiales. Y es curioso ver cómo pues la gente misma ahí como que se echaba al recurso de acomodar las antenas para programar el canal, ¿no? O sea, no era como ahora que pones ESPN, Fox Sports o cualquier partido en streaming, hasta pirata, roja directa y lo tienes ahí a la mano, aunque pues con cierta dificultad, ¿no? También a la hora de verlos Claro, acá haciendo, piratas. haciendo un paréntesis, en mi casa, digamos, mi papá, pues de niño solo había tres canales, ¿no? El Adam, Canal Uno y Señal Colombia. Y mi papá, como cuando yo era muy, muy pequeño, él grabó creo que el 5-0, de pronto una retransmisión, y lo teníamos en VHS, o él lo tenía en VHS, en Qué conjunto chido. con una vaina que es un poco bizarra, que era como todo el recibimiento de los futbolistas Se nos acá murió en la el señal de aeropuerto. Henry. Henry arregla tu internet, Henry. Tu internet está muy noventero. le recomiendo que salte al lado del computador, a mí se me Sí. funciona. Listo, pero El me primer percance lo tuvo Henry. escuchan. El primer percance de este programa. Exacto. Si no Pero busca una me perita. escuchan bien. Ahí ya, ahí creemos que sí. ¿Volviste, Te Henry? toca mover la antena. Porque yo los escucho Voy a darte la antena más allá de la ventana. bien. Sí, bueno, pues calles de Bogotá, no sé si en el caso de Víctor en No, Caracas, yo creo que ya perdimos a Henry. Va a tocar que Henry se ponga el gorrito de aluminio pero a ver si el en las... wifi le llega. Menciónele ahí. No, pero Sí, qué sí, creo que raro. está intermitente, Henry. Bueno, cuestiones que pasan en la Se, se- grabación en vivo, ¿no? se puso la pantalla así como en colores multicolor con barras verticales. ¿Se acuerdan eso? Como cuando un Sí, sí, canal dejaba de funcionar, se ponía la pantalla así. O los mosquitos. los mosquitos, sí. Igual Algo así pasó con Henry. es súper curioso que, por ejemplo, este tipo de errores que pasan ahorita, que no estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que en la televisión en vivo eran también muy comunes, ¿no? Estamos con la señal microondas desde quién sabe dónde. Esos lugares súper perdidos como, no sé, Soacha, Suba. Y esos errores pasaban todo el No tiempo. lo menciona así como. Sí, ¿Cómo qué? que como ahí en el aire es que pensé que me había ido. No, Eh, como despectivamente, perdón. no, venga, yo quería hacer una pregunta porque eh, estaba viendo ahí como algo un poco en común, ¿no? Y creo que tenía que ver un tanto con aquello de los aparatos
las perillas y demás. Y es que pues los nuevos televisores casi que uno que todo el contacto lo tienes con el control remoto, como decíamos hace un momento, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas en la casa con las que uno se distrae, pero en esa época yo recuerdo que coger el televisor tenía un cierto cuidado, ¿no? Porque tocaba mover todo con cariño para que no se dañara, que no se saliera la perilla. Yo recuerdo ese televisor que tenía control remoto, pero que se le metía, o sea, que tenía como una abertura para meter el control remoto y se sacaba y se le dañaba el resorte. Entonces, bueno, yo lo que les quería preguntar era, con esos aparatos, si ustedes recuerdan que había cuidados especiales en su casa, si habían aparatos para cuidar esos aparatos. Yo recuerdo este televisor, creo que era el mismo que les comento del control, que tenía esta como segunda pantalla de vidrio que uno bajaba y ponía como para que no se llenara de polvo la pantalla principal, como esas de los computadores de los noventas. Entonces, sí, ¿cómo era esa relación con esos aparatos? Si había ese cuidado especial. Claro, pues Sebastián, Sí, mira, me recuerda a mí que, por ejemplo, los forros, ¿no? Los forros para los controles. Y las abuelas, generalmente las De mamás equipos de hacían fútbol, por carpetas ejemplo. para poner encima de los televisores y demás. Incluso yo me acuerdo que de niño no le dejan a uno ver tanta televisión porque decían que los ojos, eh, decían que estaban cuadrados, pues sí, que le hacían daño a la vista, que uno no podía pasar mucho tiempo en la televisión porque los ojos se le terminaban volviendo cuadrados. No sé ni si alguna vez les dijeron eso. total. Igual, yo me acuerdo que también tener televisor y tener como entre más dispositivos tuvieras para televisor como el VHS, yo no sé si ustedes se acuerdan unos carritos que usaban para devolver las películas. Eso era Mm, como símbolo de sí. estatus, era muy divertido porque uno llegaba a la casa de un primo y no como, uy, tiene una cosita de esas de devolver las películas. Sí. Y sobre todo a veces como las mamás también lo utilizaban como, sobre todo cuando estaban en las salas, o bueno, también en los cuartos de los papás, el televisor era como un mueble más donde se podía poner algo encima, ¿no? Eso también siempre me pareció muy curioso. Pues en la época en donde Uy, los Pipe se nos fue televisores, esta vez, Andrés. fui yo, ¿me oigo? ¿Me oigo bien? Sí, ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Estaba intermitente. Repito lo que estaba diciendo, que me parece también curioso cómo también, además de lo que dice Ángela, es también como los televisores en los cuartos de las mamás o cuando están ubicados, por ejemplo, en las salas o en los comedores, eran como un mueble más donde las mamás podían poner como cosas de adornos también. Era como una especie de buffet o de repisa también como para poner cosas, para poner encima retratos o cosas así, adornos. Siempre me pareció bastante curioso ese tipo de cosas, como que el televisor, más allá de como su funcionalidad distinta en un espacio, siempre pues también como que formaba parte de ese espacio y también cumplía las mismas funciones de otras cosas que no tenían nada que ver con, pues, con la tecnología, ¿no? Sí, es que también tenían vocación de perdurar. El televisor de Sanjo, del que les hablaba, eh, ya había nacido antes de que yo naciera. O sea, cuando yo lo conocí, él era un hijo querido. O sea, yo fui el hijo, el hijo inintencionado, el error de la familia. Y Pues soy una el marca último, muy, el y último, una, sí, Andrés, sí, dime, ¿una marca de sí, sí, qué? no, una marca muy noventera esa, ¿no? No, muy noventera, estaba en la camiseta de fútbol de River, me acuerdo. De Así, River, sí. icónico. Y, y yo creo que eso también le daba como ese carácter, ¿no? De mueble, porque eran caros. O sea, no cualquiera podía tener un televisor, tocaba Grande. tenerlo, ¿sí? Pero requería un trabajo arduo poder tener un televisor. Y sí, se volvía parte casi que del inmobiliario de la casa, también como la relación con las cosas que teníamos en aquella época, porque aquí ya voy a sonar como Abraham Simpson, recordando así como todo lo de antes era mejor, pero pues antes la obsolescencia programada no era tan tenaz como hoy en día, que el celular está programado para dañarse en 18 meses, a menos que sea iPhone y se dañe como en 4. Y y eso lo transformaba, digamos, como en un lugar permanente de la casa, ¿no? Yo lo compararía al Sí. televisor, por ejemplo, en mi casa, lo compararía con la taza del baño.
¿Por qué? Porque le ponían esa cosa encima como en la taza del baño, ¿no? Que le ponían como estos Como forritos. estaba, como estaba muda, sí. Sí, le ponían la muda encima De al televisor crochet, eran de crochet. y de Sí, crochet, y le Yo, ponían la matica. Mi mamá le ponía una matica a ese televisor y se veía horrible, horrible, sí lo ensuciaba. Pero bueno, es era que la moda de la época. épocas tan higiénicas de esas épocas, sí, sí. Sí. yo pensé que esa analogía iba para otro lado. No, era como la taza porque estaba llena de... Eh, pero sí, yo recuerdo también esas tazas que les ponían como un peluche, como un peluche ahí extraño, horrible. Pero pues creo que estamos hablando de algo muy interesante que es la parnafernalia alrededor de esos televisores. Pipe, bueno, Andrés mencionó algo que me trajo muchos recuerdos, que eran los forros de los controles temáticos, ¿no? Yo tuve un forro de Millonarios que duró mucho tiempo, Yo y que al final también. el control estaba intacto y el televisor ya después de mucho tiempo medio vuelto a miércoles, pero uno sacaba el control y estaba como nuevo de su forro, ya todo lleno de grasa de las palomitas del maíz pira de lo que uno comía, ¿no? Eh, Sí, es pero sí, verdad. entonces quería preguntarles un poco sobre todos estos accesorios y Ángela mencionó algo de eso, así un poco el VHS, el Betamax, las antenas y cómo fue eso para ustedes. Yo recuerdo, por ejemplo, que para mí las antenas eran un aparato muy curioso porque parecían espadas, entonces eran chévere para jugar, sacar, volver a meter. Los VHS también metía los carritos, ahí me regañaban mis papás, obviamente. Eh, pero sí, ¿cómo fue su experiencia con eso? Porque yo realmente no recuerdo haber visto muchas películas en esos formatos. Yo creo que solo vi Toy Story muy pequeño, pero eso es todo. Yo tuve una experiencia con eso y aquí quiero meter la cucharada de decir, esto define el millennial, ¿no? Como en ese sector de mercado que nos crearon a nosotros los nacidos como en los 90, 80, finales de los 80, y es que nosotros alcanzamos a ver un mundo análogo. Y eso que tú cuentas, Ajá. Sebastián, de meter el carrito en el VHS, es que no es como hoy en día que descargas un archivo virtual y entonces le das doble clic y si no funciona, pues está corrupto y bla, bla, bla. No, en esa época literalmente era sacar el cassette del Nintendo, soplarlo, o si no funcionaba el VHS, era cacharrearle allí porque todo era mecánico. Las posibilidades eran infinitas para uno de niño. Yo tenía un VHS Sony, y me acuerdo que ese VHS, perdóname, pero discúlpame. Ese VHS aguantó todos los porrazos del mundo porque además yo lo abría. Ese fue Era la marca. mi primera incursión a la ingeniería y eso que soy abogado. Imagínate. Entonces, la relación con esos dispositivos tiene mucho que ver con esa nostalgia de lo mecánico. Hoy en día perdimos mucha relación con esas cuestiones mecánicas, digamos, lo digital nos hace perder de vista que las cosas tienen como una mecanicidad, ¿no? Y yo creo que mi relación nostálgica con eso es ese VHS Sony, que si lo tuviera hoy en día, yo diría que chimba, voy a abrir ese VHS. Sí, no, yo también tuve un VHS Sony y era, me acuerdo muchísimo que tenía el loguito del Mundial del 94. Y a mí Puta. me parece muy curioso que mencionen eso, que menciones, Víctor, lo de desarmar el VHS, porque esa fue, digamos que la primera máquina que nos dio la posibilidad a los millennials de parecer técnicos frente a nuestros padres, ¿no? Entonces, nosotros éramos los que arreglábamos eso porque ellos no, ellos tenían miedo de enfrentarse a la nueva tecnología, era muy chévere esa parte. Yo me acuerdo mucho de ajustar la correa para que vuelva a entrar el VHS. Ese era el error típico. Todas marcas tenían un error así típico que solo los niños lo sabíamos. Solo sabíamos cuál era el error. Ah, ese es un Sony. Ese, vea, muévale la correíta, que ese funciona. Sí, en mi caso, pues yo no, tampoco al igual que Sebastián, no, o sea, no tengo un recuerdo, pues obviamente no lo tengo porque en mi casa nunca hubo un VH tanto tiempo como para toda la casa. Hubo uno que era como que tuvo mi hermano ya después de un tiempo, yo cuando ya era más grande. Sin embargo, hubo un Betamax que ya está bañado y que utilizamos, que tengo memoria que utilizamos como una, dos, tres veces cuando se alquilaban películas en Betatonio, cuando Betatonio todavía existía y alquilaba películas en VH y en formato Betamax. Y ese Betamax, creo que por acción de mi hermana, estarle cacharreando precisamente una vez, se lo tiró y entonces
los que veníamos después, la generación que vino después, porque mi hermana ya me lleva cierto tiempo, no lo puedo utilizar, al igual que mi hermano, el que me sigue. Entonces, como que esa manera de ver televisión, o por lo menos de ver cine en la casa, nunca fue como que fue tan explotada como ustedes de pronto sí lo pudieron hacer. Cosa que ya mucho después con el DVD fue bastante diferente, aunque ya será tema para otro programa. Pero pues a lo que quería llegar era que sí es bastante interesante cómo esos dispositivos organizan el espacio y cómo en conjunto también como que van configurando el mismo espacio y las prácticas mismas, ¿no? Sí, Hasta el editores tienen sus mañas, Sus mañas. sí, como golpearlos, ¿no? ¿Nunca les pasó eso de golpear un televisor Sí, pero ya cuando para era que propio. funcionara? Ya Sí, cuando era propio, cuando está en Sí, el cuarto de total. uno. Sí. eso es lo que quería tocar un poco como siguiente, ¿no? Y es esa pregunta un poco por el legado. Y yo no sé si a ustedes les pasó un poco eso de que ese televisor viejo que recordamos con cariño se empezaba a legar a los hermanos mayores mientras la familia se actualizaba y cuando el hermano mayor compraba uno se legaba al hermano siguiente y el siguiente. Por ejemplo, en mi caso yo tuve mucho tiempo el VHS en mi cuarto, pero no para ver películas, sino como el estante del televisor que era antes de mis papás. Eh, pues para levantarlo un poquito. Entonces, no sé si en sus casas, en sus hogares, yo sé que en el de Pipe, en el de Andrés fue así porque pues es prácticamente el mismo hogar, pero ¿cómo fue esa relación, no? ¿Cómo fue que se fueron legando esas tecnologías a las siguientes generaciones? Que iba un poco a la inversa, ¿no? Porque eran los más jóvenes, eran los que heredaban la tecnología más vieja, mientras los más viejos compraban nuevas cosas. Lo curioso es que a veces eso puede ser personal o puede ser compartido, es decir, puede pasar de un hermano a otros hermanos, o sea, no necesariamente También. es personal. Y eso es lo curioso a veces. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo compartí de pequeño mucho tiempo cuarto con mi hermano mayor, el que me sigue, y ya pues, creo que decía, después del año 97, 98, compraron ese televisor, digamos, para nosotros, cuando yo me pasé a mi cuarto, a ese cuarto con él y dejé de estar con mis papás. Ese televisor era como de Atlanta 96, recuerdo. Mm. Y ya era un televisor, digamos, más pequeño, pero digamos como más desarrollado, ya tenía ciertos botones, un diseño mucho más moderno, era negro. El control también tenía como botones de más opciones, de más funciones. Y lo curioso era también como ese televisor, digamos, se fue dañando poco a poco por el uso, digamos, entre comillas, como tan experto, pero al mismo tiempo como tan falto de cuidado que teníamos nosotros ahí como hermanos. Si bien no hubo un legado ahí, sí, o sea, como que lo estrenamos nosotros, ya mucho tiempo después, él como que se pasó a otro cuarto y me dejó ese televisor. Sin embargo, el que él tenía se le dañó también, y entonces se empezó como el traslado de ese televisor cuarto a cuarto, y eso fue como el desgaste y el fin de ese televisor progresivamente. Y mi relación con ellos, por ejemplo, cuando les decía que uno era, o que decíamos que uno era como el medio ingeniero de la casa, eh, yo creo que ese fue como mi primer acercamiento hacia, como ya les había dicho, como hacia la ingeniería, pero en cierto modo como hacia esa curiosidad sobre la tecnología en general, que iba a ser algo que nos iba a marcar a futuro a esta generación. Nuestros papás no se criaron en una época tan dada a los cambios. Nosotros hemos vivido cambios tras cambios tras cambios y nos acostumbramos a esos cambios. Pero fue a partir de la experimentación. Nosotros no teníamos como ese acceso al video de YouTube explicativo. Teníamos que esperar a que sacara alguna televisora, algún programa que explicara sobre tecnología de pronto. Yo me acuerdo que comprábamos las revistas de mecánica popular, esas se compraban en mi casa, por ejemplo, y allí era donde nos enteramos de lo último, ¿no? Pero mi verdadera experiencia con la tecnología, que era precisamente para mí el televisor y el VH, era cacharrear con eso. Y cacharrear no era, pues eran dispositivos súper simples, de un uso muy simple, no tenían miles de aplicaciones, simplemente botaban señal, pero uno en su mente de niño alcanzaba a botarle miles de aplicaciones. Me acuerdo una que fue como la devastación final de ese televisor Sanyo, que fue el pasarle el imán por la pantalla y el pobre televisor nunca ya se quedó púrpura para toda la vida.
Sí, lo siento familia, sí fui yo. Yo creo que pues mi mamá lo sabe, mi papá lo Confesión, sabía, sí, confesión. claro, fui yo, fue un imán y me tiré el televisor, pero pues eso permitió luego el televisor plasma. Eh, Sin embargo, yo creo que eso fue, digamos, muy significativo para mí. De verdad que fue la exploración hacia las posibilidades con la tecnología, ese acercamiento y luego con el televisor plasma, bueno, eso ya es otro cuento. Es verdad, aunque eso también dependía mucho como de la autoridad o pues como la relación familiar, ¿no? La autoridad, o sea, qué tanta autoridad tenía un papá, bueno, también dependiendo de dónde estaba localizado un televisor, por lo menos Claro. en la casa. Por lo menos hay papás que para nada dejan tocar eso, o sea, y Uy, sí. hay órdenes estrictos. En mi caso, mi papá era muy, digamos, receloso con eso, pero sobre todo en el equipo de sonido, en la televisión no tanto. Pero pues eso sí, yo creería que ¿Sabes? variaría con los hogares, ¿no? Sí, no, y les iba a decir, en mi caso era muy curioso porque nosotros solo teníamos un televisor y resulta que cuando nació mi hermano, tendría un año, estaba aprendiendo a caminar, se agarró el televisor y se lo botó encima. Fue un desastre. Todos odiamos a Fercho en ese momento. Eso era una tragedia. Era una tragedia, era el único televisor de la casa. Tuvimos que esperar al menos un año para volver a tener televisión. Imagínate, si eso es. Y eso es mucho, eso es bastante. Es interesante bien también cómo esos dispositivos, o sea, cómo los televisores como que distribuían el espacio si estaban localizados fuera en la sala o en los cuartos, ¿no? El televisor siempre tenía como una posición bastante importante y ahí como que se podrían emanar como ya los ritos de cómo uno veía televisión y cómo la veía con las personas. Por ejemplo, en mi caso fue, digamos, estaba en una posición central entre la cama mía y la cama de mi hermano. Entonces eso ya como que organizaba ahí el espacio y el ritual de la televisión y obviamente él era el mayor, era el que decía. Sí, No sé yo creo que no sé ustedes, ¿sí? no, sí, sí, no, pues voy a ampliar un poco ahí también hacer un poco ahí unas preguntas, porque yo creo que ya veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De cómo esos aparatos nos empezaban a encauzar ciertas relaciones con la familia. Yo creo que el caso de Víctor, Y el a mí me espacio suena, mismo de la casa. y el espacio exacto me suena entre comillas extraño por lo que decía Pipe Andrés, de que yo le pasaba un imán a algo en la casa y pues la vaciaba después, ¿no? Muy dañado ahí, Pero, No, pues es que yo no lo hacía en exacto. público, Sebastián. Yo pero igual, esperaba que igual, mi mamá no No, claro, subiera y ay, igual. O sea, venga a ver. curiosidad destructiva. Sino casposo. sí, yo creo que tal vez nosotros veníamos de un núcleo en el que nos sentaban de pronto a todos en la sala a ver quién fue y se castigaba a todos por igual, así si no se encontraba el culpable. Pero entonces, bueno, les iba a preguntar un poco sobre eso, justamente, sobre esos ritos particulares que se empezaron a dar con los televisores y con el espacio. Por ejemplo, yo creo que un rito muy particular que yo recuerdo y sigue hasta hoy es mover el televisor en los partidos de fútbol a la sala o a un lugar más público. O como decía Pipe, como decía Andrés, ponerlo en un espacio central, en un cuarto. Yo cuando me quedaba en la casa de mi abuela, pues me quedaba en el cuarto de Pipe de Andrés, eh, y claramente pues lo que hacíamos era ver televisión, era mover el televisor para poder ver ambos. Entonces sí, ¿cuáles eran esos ritos y qué recuerdan de eso? La toma de decisiones era bastante importante en eso, ¿no? Ah, ¿Quién exacto, las ¿no? Sí, tomaba? ¿qué vamos a ver? ¿En qué punto se perdió esa toma de decisión? Digamos, se ganó esa toma de decisión y hasta qué punto no se tuvo, ¿no? Claro, es que hubo muchas cosas que cambiaron. Por ejemplo, o sea, ya muy antes, pues no solo había tres canales de televisión, sino que la programación iba de 6 de la mañana a medianoche, ¿no? Como por franjas. Entonces, pues la franja para los niños, pues recuerdo así, pues las mañanas, ¿no? O después del colegio uno llegaba a la casa y veía algo de televisión, pero digamos que a medida que fue llegando como la televisión privada y la perubólica, y pues también la facilidad de cómo tener equipos, pues al principio digamos que la pelea era como
pues o uno está en la mesa o está viendo televisión, pero en lo posible que la familia no esté viendo ahí, comiendo y viendo televisión muy a los Simpson, Sí, ¿no? Pero ya después cuando sí, cada quien tiene televisor en su cuarto, pues hiperbólica o ya parabólica, sí, es pues, verdad. pues bueno, no sé, por ejemplo, se hablaba mucho en mi generación de los que veían The Field Zone, ¿no? Después de las 11 No hemos llegado a eso Sebastián y todavía, yo no hemos caímos llegado, con los kilos ahí. no hemos Como, llegado allá todavía, allá vamos. o había un canal brasileño que se llamaba Man, Band, algo así, la gente se ponía a ver pornografía, sí, era la o bueno, época. cuasi multipremier, pornografía, multipremier ¿no? para mí. Sí, Multipremier y de Pero el, Filson. pero el sí, caso es ya cuando que todos teníamos cable, ¿no? cambian esas dinámicas familiares porque, bueno, sí se comparte, digamos, y eso sigue siendo una constante, y yo creo que en general, ¿no? Porque pues ahorita que hablábamos de los televisores en general, pues yo recuerdo pues en muchas partes también televisores como parte de esa cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, en cafeterías o por ejemplo en los hostales, en los hoteles y en los moteles Las salas de también. espera, todas las salas de Pero espera. usted, Sí, usted inició Y muy era, temprano en los moteles entonces, Henry. hoy día, pues sí, las pantallas son casi que omnipresentes, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo y sí recuerdo múltiples. eso. Pero si había espacios en común, generalmente es la comida o después de la comida, o por ejemplo en el caso de los partidos de fútbol, pues el resto era por franjas y ya después con lo que les digo, ya cada quien con su televisor, pues puede ver lo que quiera, Digamos, ¿no? Y es lo que digamos pasa. que eso igual también viene desde mucho antes, ¿no? La televisión como medio, digamos, como dispositivo desde sus inicios, sobre todo en su consolidación en Estados Unidos, por ejemplo, lo que uno veía en las películas es que pues era un aparato que centraba a la familia y ese centraba también como que era simultáneo a otras actividades como el comer, ¿no? Las comidas, ¿no? Eso también como que dependía de la familia, ¿no? Digamos que en los noventas eso estaba ya consolidado, pero pues como que dependía del filtro de las familias de qué tanto querían como comulgar comiendo viendo televisión o no. Más sin embargo, la televisión seguía siendo, o sea, el ejercicio de visualización seguía siendo muy comunal, ¿no? O sea, más allá de que si fuera al mismo tiempo de comer o de algún otro tipo de actividad en familia, ¿no? Claro, pero también es Pero que había una falta de acceso individual a esas pantallas. Eh, Hoy en día uno no se imagina, o bueno, eran las uno, épocas del broadcasting. claro, es que de por sí lo más portátil que había eran los computadores portátiles que pesaban un huevo y no hacían nada. Y, y el televisor era algo fijo. Incluso en la primera generación del plasma seguía siendo algo fijo. em, Tocaba que fuera una actividad que requiriera un acuerdo entre las partes que iban a consumir el contenido, porque no podía suceder lo que sucede hoy en día, que bueno, pues yo estoy en mi celular si no estoy utilizando el televisor. De hecho, ya el televisor casi que ni se utiliza en muchas casas. Y Mm, y yo creo que de esos sí. acuerdos se generaban también unas dinámicas, por así llamarlo, pues era el parche con la familia, ¿no? La primera dinámica, como por preguntarles a ustedes, ¿no? Dinámicas específicamente con la familia. Y yo recuerdo, para empezar y introducirles el tema, eh, con mucho agrado, la comida de las 6 de la tarde, 6:30, con mi papá llegando a la casa después del trabajo y sentándonos a ver El Chavo. Yo nací en Venezuela, en esa época crecí en Venezuela, había un programa, no sé si había algún símil aquí en Colombia, que era un programa sobre como casos de familia, que era como en un juzgado ahí que estaban resolviendo los problemas de la familia. Como con un señor que les daba como recomendaciones y les ayudaba a, pues a resolver todo el mierdero que iban a llevar hasta allá. Y por último terminaba con Cristina y luego es Cristina Clark. Cristina, sí, era como un talk show, ¿no?
que era Sí. la señora esa puertorriqueña de un ¿Quién es? programa de Miami y terminaba con Don Francisco, con el chacal de la trompeta. Y hasta ahí yo me acuerdo, eran como las 8:30, 9 de la noche y yo ya me iba a dormir. Pero era un momento de familia que iba desde las 6 de la tarde hasta 8:30, 9 de la noche. Y yo me imagino ya pasaba el momento de mi mamá y mi papá, que prefiero no pensar en eso, ni saber si ellos veían The Filmson o no. Yo Pero sí, vaya, Henry, quiero que agregar unas cosas ahí con respecto a lo que dice Víctor y es, bueno, digamos, ya los contenidos de la televisión, ¿no? En Colombia y digamos la existencia incluso no solo de una franja familiar, sino de unos programas con una temática así. Yo creo que, pues, dos ejemplos emblemáticos de ese tipo de contenido es, pues, uno de Sábados Felices, ¿no? Que yo me pregunto qué sería en Colombia de la tasa de fecundidad o de natalidad sin Sábados Felices. No, Eso no es un existe. anticonceptivo. Sí, Pero total. pero un programa con tantos años en la televisión, que tenía como un carácter familiar y que es un humor Sí. que, bueno, no voy a entrar ahí a profundizar en él, pero digamos que podría decir que más allá del humor, permitía la reproducción de muchos estereotipos de la identidad colombiana. Y el otro programa es Padres e Hijos, que pues durante mucho tiempo acompañó la digestión, no solo el almuerzo, sino la digestión de los colombianos, y eso era interminable. Para cerrar esto, diría que con la pregunta que hacía Víctor, un ritual no, o bueno, particular, pero pienso que en Colombia y no sé si en Venezuela, digamos, se veían telenovelas en familia. O sea, eso es casi que fijo en las noches y durante mi niñez creo que sí, pues vi varias, no sé, Lolita, Las Juanas, me acuerdo de estas dos, La Mujer del Presidente, siempre las novelas como algo que uno compartía también en familia. Sí, Los victorinos. los victorinos. Ay, sí, 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 también. Pues Yo, yo no sé si nosotros teníamos un ritual con mi familia, pero sí teníamos una especie de negocio, porque para que mi mamá nos dejara ver la franja de anime que daban en la tarde en Caracol, teníamos que lavar la loza. Entonces, ese era el una ritual que estrategia, teníamos. un ritual de estrategia, de negociación. Sí, yo les quería preguntar por un programa muy particular que yo creo que, por ejemplo, en nuestra casa marcaba mucho el horario, ¿no? Por ejemplo, el horario de las comidas, que era el noticiero. Vamos a comer antes de que empiece el noticiero, o me voy a parar porque ya va a comenzar el noticiero. Y en el mediodía también. Entonces, no sé si en sus casas pasaba algo similar con ese programa que sigue siendo tan importante, que dura además como 3 horas ese berraco. Y sí, ¿cómo fue eso? Sí, es como bastante definitivo, o sea, como el noticiero marcaba y sigue marcando como como la estructura del tiempo desde aquellos tiempos hasta ahorita, aunque creo que el noticiero, los tres noticieros empezaron como un poco después de que yo me acuerdo que eran como más nocturnos y el noticiero, digamos, de las mañanas nació con los canales precisamente privados. En mi casa, digamos que hay como un antes y un después, que es marcado como televisión abierta al cable, ¿no? O sea, como esa transición de la televisión local al cable, digamos también que eso, los ritos, digamos como las dinámicas de la casa variaron mucho con eso. Porque en la programación, digamos, de cuando todavía teníamos televisión abierta, pues era el noticiero y las novelas de esa época, me acuerdo de Guajira, de Café con aroma de mujer, de ese tipo de novelas que veía mi mamá, entonces era como mi papel activo como televidente no era tan activo, sino era más pasivo porque era lo que viera mi mamá. Y un poco antes era lo que viera mi papá, que era el noticiero. Entonces digamos que tampoco, tanto por dispositivo no había más opción porque pues era el único en el momento.
y por decisión de qué ver, pues no había mucho que ver porque solo teníamos los canales nacionales y pues la decisión la tomaron mis papás. Ya cuando pasamos al cable, pues ya fue distinto porque pues con el cable también llegó el otro televisor, como les comentaba, y ya esas dinámicas como de escoger y de negociación, como la que nos acaba de mencionar Ángela, pues están también medidas por ese tipo de cosas, pero también como con la relación con mi hermano mayor sobre todo. Sebastián estaba pequeño en esa época. Entonces es curioso también cómo, pues esa transición, o sea, como que da a entender de que también cambió las prácticas y al mismo tiempo la forma de ver, o sea, el ver contenidos, porque con el cable ya teníamos contenidos más diversos, ya estaba, digamos, la perubólica tan famosa en los aires millennials, tanto tempranos como tardíos. No sé si ustedes la alcanzaron a utilizar. Claro, Sí, claro, la entonces, perubólica fue un gran cambio. y claro, pues ya, Yo alcancé a tener perubólica con Cartoon Network en inglés. Entonces no ah, entendía un carajo, pero veía pero, Pokémon todo el tiempo. pero era Cartoon Network, imagínate, era Era Cartoon Network, era en inglés, pero yo decía, no entiendo, pero bueno, igual lo veo. era el acontecimiento, ¿no? Ujú. Y a veces pasa que uno los ve en español y sigue sin entender, sobre todo ese Cartoon Network noventero. Que creo que es como la época dorada, ¿no? Nosotros como que alcanzamos, o sea, como que somos la generación que estuvo en esa época dorada de la televisión, ¿no? Del cable, o sea, fue como la cúspide del cable, ¿no? Y Eh, en eh, todo ese tipo de series, de seriados, por ejemplo, las series infantiles ya que veíamos en Cartoon Network, las pautas comerciales, todo como esa configuración de televisión especializada para niños, que llegó un boom impresionante, ¿no? yo Claro, creo, Sí. tuvieron canales nuevos de Fox Kids, Magic Kids, yo no sé qué otros sabían, pero sí eran nuevos Nickelodeon, canales, sí, pues, Nickelodeon. y eso sí, sí, eso cambiaba las dinámicas también como los rituales en la casa, porque ante la limitación que había anteriormente con la oferta nacional, pues uno ajustaba era la reunión familiar a lo que hubiera. Pero ahora, cuando llega el cable, hay una oferta, casi que para la época era como una sobreoferta, y se empieza a ajustar, es como la reunión al contenido, que es una cuestión que empieza a implicar ya cambios en nuestro relacionamiento con otras personas. Yo me acuerdo mucho que Nickelodeon y Cartoon Network, en mi experiencia, y Magic Kids, obviamente, empezó a implicar un cambio en mi relacionamiento con mis compañeritos del colegio. Ya dejó de ser el juego o lo que hiciéramos en el patio del recreo, a empezar a hacer las personificaciones que hacíamos de aquellos programas, y el motivo de reunión nuestra era básicamente pues representar lo que veíamos en la televisión por cable. Ahora, pobre el niño era que una no oferta tuviera bastante amplia, sí. Claro, pobre el niño que no tuviera Cartoon Network, ahí sí se llevaba todo el bullying del mundo o no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Pero esas relaciones entre amiguitos del colegio, estoy hablando primer, segundo grado, inclusive preescolar, que tengo alguna memoria de mi último año de preescolar, se generaba a través de relaciones con respecto al acceso a esos canales. Y los que no tuvieran esos canales, pues bueno, eran unos niños diferentes, como cogen la Sí, frente. claro, eso ya responde a una condición como socioeconómica, ¿no? Pues en mi caso, pues digamos que me autoidentifico, denomino como clase, digamos, media baja, por decirlo así, o media, sí, media tirando a baja, digamos. Mis papás tenían, digamos, como un poder adquisitivo, pues digamos, más o menos aceptable, o sea que como que tampoco era como que solamente se tendría que limitar, por ejemplo, a la televisión abierta, ¿no? Como a mucha gente le pasaba. Y pues incluso en mi caso, hubo lapsos en donde como que tuvimos televisión por cable un tiempo, después como por problemas económicos o X o Y motivos se quitaba, yo duraba un tiempo sin eso y después volvía. O sea, como que eso tampoco fue continuo y creería que en muchos hogares, pues como de condiciones similares pasaría así, ¿no?
Igual Sí. En Colombia este tema de la perubólica es súper interesante. Vea, yo, como les dije, yo crecí en Venezuela. Para el que nos esté o la que nos esté escuchando de otro país, les explico qué es la perubólica. Yo lo vine a descubrir cuando vine acá. La- Perubólica eso, perubólica lo otro. Y yo, pero ¿qué Eso en carajos la es la jerga perubólica? colombiana. En la jerga colombiana, perubólica se resume en televisión por cable pirata. Básicamente coger el cable de la calle, meterlo a la casa y tener televisión por cable. Yo no sé si era gratis, no sé las características de eso, ojalá me lo expliquen algún día, pero yo lo resumo en televisión pirata. Eso en mi entorno no sucedía. Y eso marcaba una diferencia, sí, de clase, marcada. Yo soy también de clase media baja venezolana, pero no sucedía la televisión pirata. Lo que sí sucedía era tener televisión legal y piratear los canales. Tener HBO, canales porno, toda esa vaina. La podíamos tener si uno le pagaba una plata al tipo que instalaba el cable y él te autorizaba Como, todos los canales. como Homero. Como mero, o como en Seinfeld también. Digamos, era un poco más agringado por lo que estamos viendo. Pero ese tema de la televisión pirata, no había tanta democracia. Creo que la Pero digamos, parabólica en todos los casos no era pirata. Bueno, en muchos casos sí, exacto. pero No, en muchos casos en mi caso no era pirata. eran, Era gratis, pero eran los canales que nadie quería porque todos eran de Perú y tenían todo, por eso era perubólica, porque pero los pues canales eran de Perú. ajá. Pero pues en un principio digamos que el cable Es- básico empezó con ellos, ¿no? Y digamos que los operadores eran más, no eran operadores a nivel, digamos, a nivel Bogotá, por ejemplo, o nacional, como ahora los podemos ver, sino eran más operadores locales. O sea, no eran, no eran piratas necesariamente, sino eran operadores locales, es decir, uno, Barrios, eran de barrios. pues exactamente, que siguen existiendo, y no en barrios y en municipios aquí en Colombia. Claro, sí, acaban yo de, quisiera conectar, qué pena, Sebastián, dos temas que dejaron un poco como en el aire. Uno es el de los noticieros, ¿no? Y digamos que si bien antes habían otros noticieros cuyo nombre no recuerdo, pero pues por ejemplo había una parodia hecha por Jaime Garzón. TNI. Y, y Claro. entonces a lo que quisiera ir es a la forma como ciertos recuerdos del país fueron presenciados en televisión. Quizás hay algunos cuyo no alcanza a vivirlos, pero digamos sí recuerdo, por ejemplo, lo que sucedió en el eje cafetero, el terremoto, hace 20 años, Sí, y yo la misma también. muerte de Jaime Garzón también. Y en la perubólica, pues sí, con todas las burlas que se le hacían y demás, pero eran los tiempos también de Fujimori. Recuerdo que allá hubo como una toma guerrillera del Tupac Amaru y eso se siguió por televisión. Como creo que son los primeros pinitos así de unos medios de comunicación globalizados, ¿no? En las periferias. O sea, detrás de esa piratería de conectar y que tenga uno acceso a los canales, digamos, más podridos de América Latina es una forma de globalización también, ¿no? Sí, sí, Fíjese que a mí me pasó algo en Venezuela que fue clave, y quiero conectar eso con la situación del país. Ya estamos hablando de la época de cuando entra Chávez al poder y digamos esos son como mis recuerdos de la época, son imágenes muy fuertes, ¿no? Que definieron lo que es la época de hoy en día. Para Latinoamérica lo que es la subida de Chávez en Venezuela, para el mundo lo que fue los atentados del 2001 en las Torres Gemelas y, y con eso entra también con fuerza lo que es la oferta de noticiarios de cable y la posibilidad de ver, noticiarios. claro, empezar a ver canales de noticias. Y en las Ujú. casas venezolanas, digamos, Venezuela tiene esa característica como de superpolarización, pero eso no es algo nuevo allá desde que Chávez existe, incluso antes, es una sociedad muy polarizada políticamente. Pues la oferta de noticiarios de cable empezó a hacer que se segmentara como los públicos.
Entonces había un noticiario para la gente opositora, un noticiario para la gente del gobierno, un noticiario que vendía como el parámetro neutral y así sucesivamente y sucesivamente. En mi casa se consumía el de oposición y ahí yo creo que los venezolanos que hay hoy en la gran migración que vivimos eh, te van a contar eso, que pasábamos horas informándonos casi que de una forma masoquista en los noticiarios de oposición que vendían un país muy distinto al país que tú podías ver en otro noticiario. Y eso generaba que cuando, digamos, en un lugar público como era el metro de Caracas, por decir así, el Transmilenio, se montara dos tipos de persona. Una persona que estaba súper estresada y dolida por la situación del país y otra persona que estaba súper esperanzada porque el país por fin cambió y está mejorando. Pero no había una visión, digamos, colectiva de lo que sucedía en el país. Simplemente dos mundos que nunca conectaban, porque lo que señalaba el discurso de los noticiarios de cables era la realidad que vivíamos. Yo creo que ahí se encuentra, digamos, como dato curioso para los venezolanos, como las raíces de lo que fue luego ya la polarización extrema. Un evento, un evento que quiero resaltar acá y que me gustaría comentarles fue el del golpe de Estado en el año 2002 contra Chávez, el 11 de abril del 2002. Fallido. En los noticiarios del gobierno no estaba pasando nada en Caracas. En los noticiarios de la oposición se había armado toda una revuelta. Y el 11 de abril no se puede contar sin la vuelta de Chávez, creo que fue el 17 de abril del 2002. Eh, Ellos tumbaron la señal del noticiario del gobierno y digamos que en la vuelta de Chávez en el 17 de abril, para la gente que era de oposición, sucedió de la nada, sucedió como una revuelta espontánea, porque se nos quitó la posibilidad de ver qué era lo que pasaba en los barrios, qué era lo que pasaba en las calles de Caracas, había toque de queda, y cuando llegó Chávez fue como un relámpago. Cuando volvió Chávez fue un relámpago. De la noche a la mañana la gran revolución por la vuelta a la democracia se había caído. Y Chávez había vuelto. Y había vuelto la señal de televisión del gobierno. Y, y bueno, es como una anécdota que les cuento de algo muy interesante que pasó en algún sitio de América Latina. Y me gustaría saber de ustedes cuáles son esos contenidos que ustedes los marcaron en Colombia. Estoy hablando de aquellas épocas de los 90. Yo veía una Colombia, digamos, como destrozada, también muy pesimista, esa imagen súper fuerte de las negociaciones del Caguán, ¿no? La silla vacía, cosas así. Yo quiero saber de ustedes qué comentan así de Colombia, qué pasaba en términos de contenido. A mí me recordaste algo, digamos que muy fuerte que marcó mi niñez. Y era retomando un poquito lo que decía Henry. Yo me acuerdo del noticiero que tenía Jaime Garzón, porque yo lo veía y se llamaba Cuac. Y digamos que uno de niño no comprende todo lo que pasa, pero tiene una idea vaga de qué está pasando en el país. Y cuando mataron a Jaime Garzón, eso fue una cosa muy loca. Todos los medios, toda la Sí, gente en las calles, fue bastante impresionante para toda la generación. sí, sí, lo que dices es cierto. Digamos que como que el asesinato de Jaime Garzón fue un hito mediático, también como que da cuenta de cómo era la dinámica también de los medios y del consumo audiovisual y de noticias de la gente en esa época, ¿no? La televisión Eh, generó una y, frase en aquella época, Andrés, que yo cuando llegué a Colombia y pasé por la 26, que hay como un mural de Jaime Garzón, que es hasta sí, aquí las noticias país de mierda, eh, es súper fuerte, es súper fuerte. Y cuando Y uno la fue ve de el de extranjero, deportes. y fue en la parte de deportes, cuando uno la ve de extranjero, Sí, o uno se le pone la piel de gallina, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en ese país para que alguien en televisión dijera eso?
porque era una persona de medios. Bueno, si bien ya en el 99 ya había una violencia bastante arraigada aquí en Colombia de asesinatos políticos y de gente, de periodistas, digamos que eso fue, digamos, como el más impactante por, digamos, por el poder que tenía la televisión ya en ese momento, por la figura mediática que era él, y al mismo tiempo porque era un fenómeno, digamos, broadcasting, o sea, la televisión había llegado a un punto en donde, la televisión colombiana, donde sí, internacionalmente, o sea, ya, digamos que rozaba como con rasgos globalizados, ¿no? Y eso ya Sí, era, digamos, poner el estigma mucho más claro de Colombia frente al mundo, ¿no? Y digamos que también fue un hito de un fenómeno pues bastante mediático aquí en Colombia, porque pues ya también culminaba el siglo XX, ¿no? Y pues Colombia seguía en esas cuestiones. sí, yo quería mencionar por ejemplo, aparte del asesinato de Jaime Garzón, durante los años 90 fue que la guerra pues acontecía también en televisión. O sea, a diario salían imágenes Y era un hablando pro, como de las tomas guerrilleras o de los secuestrados, que digamos que los secuestrados hacían parte de ese imaginario. eh, y fue la pues el época en tema, donde como que el conflicto empezó a hacer eso, ¿no? Como un producto de consumo mediático ya bastante como regularizado en los años posteriores. claro, aunque pues digamos que yo me acordaba de algo diferente, pero no sé, de pronto ustedes no tengan memoria de eso, pero algo muy frecuente en la televisión que yo veía en mi niñez. Uno es algo muy viejo de un señor que tenía una fundación en la cual rescataba como niños de la calle, de las alcantarillas, o sea, lo que La llamaban los Fundación La gamines. Luz, Ujú. Y lo sí. otro eran Ujú. las imágenes en diciembre de los pabellones de quemados con pólvora, que fue algo que desapareció con el tiempo. Pues también fue atrás de la televisión que pues recuerdo así los cambios de Bogotá, ¿no? De la alcaldía de Mocus y Aterciopelados. Pues digamos que un revuelto de todas esas cosas y hay programas malos como No me lo cambie o Todo por la plata. Todo ese revuelto es el imaginario con Karina y Ahí con- Timoteo. Ay, Sí, con sí, Karina. Karina y Timoteo. Sí, sí, es bastante, pues, digamos que es como que había también o sea, uno se pone a recordar, a veces creería que esa oferta era bastante limitada, pero sí había también como ya bastante diversidad en esa época. No me acuerdo, hablando también, retomando un poco de Jaime Garzón, recuerdo que él no simplemente estaba como en espacios políticos, sino también en espacios de humor no necesariamente político como Locos Videos, no sé si se acuerdan de Locos Videos, que era con Jaime Sánchez Cristo y era un programa en donde la gente mandaba sus videos. Era como un YouTube bien arcaico donde la gente mandaba sus videos humorísticos de Sí, situaciones y de chistosas. caídas y todo eso. De caídas y digamos, el más chistoso, el más votado en el aplausómetro, se ganaba plata y la plata la daban en vivo en efectivo y uno de los que daba la plata en efectivo era Jaime Garzón. Y con No me lo cambié, sí, había como una oferta ya como instaurada, pero pues sí, o sea, como que me parece importante ustedes también eso que hablan de la globalización de siempre ese contraste entre lo nacional y ya el cable, ¿no? O sea, el cable ya nos ofrecía muchas más cosas en las que nos quedamos de pronto nos fuimos quedando más tiempo poco a poco, ¿no? Sí, yo ahí quería hablar un poco porque yo, pues creo que soy el más joven, entonces cuando, por ejemplo, cuando mataron a Garzón yo tenía 3 años, entonces no me acuerdo, y los hitos que yo recuerdo de la televisión ya son internacionales prácticamente, y pues volviendo ahí un poquito, así como tangencialmente la cuestión de los ritos tenían un poco que ver con eso, porque ya era la parabólica, entonces Ajá. pues obviamente la parabólica tenía más oferta, más contenido. Yo recuerdo que en nuestra casa, cuando yo compartía vivienda en ese momento donde mis abuelos con Andrés, con Pipe, nos encerraban en el cuarto con llave y Pipe me tenía que meter por una ventana de un baño atrás pues, para desbloquear la puerta y poder ver televisión y luego teníamos que volver a dejar todo como estaba para que no se dieran cuenta que estuvimos viendo televisión toda la tarde.
Y más o menos por esa época fue que yo recuerdo haber visto las Torres Gemelas, que creo que es uno de los eventos que yo más recuerdo de la televisión, y un poco, y cuando se explotó este cohete que llevaba la profesora, creo que era, o, bueno, un cohete que se El estalló. El Challenger. Challenger, sí, Exacto, claro. No, exacto. pero el Entonces Challenger esos fue, fueron recuerdos. ese fue que como que bueno, en alguna de esas capas de la Tierra, no recuerdo el nombre, se desintegró. Se desintegró Sí, entrando a la pero no, Tierra. sí, pero es que, o sea, hubo dos en ese momento, dos tragedias, uno que se desintegró entrando y otro que se estalló saliendo. Entonces no me acuerdo cuál fue el Ese fue que el de yo los vi. ochentas, el que es Eso. de los ochentas, sí. Eh, bueno, uno de esos, obviamente no fue el de los ochentas, entonces fue el otro el que recuerdo. Que fue saliendo. Pero yo, el que fue saliendo y no entrando. eh, entonces Va hay otra llegando. cosa que va a llegar, sí. Y es que yo tuve como un retroceso un poco porque cuando nos fuimos de la casa de mis abuelos, pues los recursos eran más limitados y fue mi primer contacto con algo que no dejo, que fue la piratería. Ahí sí hablando de la televisión pirata, pero era más rústica aún que la televisión pirata normal porque mi papá fue, literalmente cogió un cable de cobre, lo Ah, tiró por sí. la ventana a un cable que pasaba enfrente de la casa y lo amarró, o sea, literalmente lo amarró a la antena del conejo. Entonces, cuando uno entraba a la casa a ver televisión, tenía que agacharse para no llevarse el cable de cobre, porque si no tocaba pasar una Está, hora tratando de enganchar el cablecito de cobre al cable otro. se reventaba así. Pero bueno, todo eso era para decir un poco que yo ya entrando en los 2000, porque es lo que recuerdo, pues ya estaba la televisión por cable, los dibujos animados, las franjas y el anime. Eh, entonces, pues yo quería preguntarles ya un poco más sobre esa etapa. Eh, Sobre todo las franjas de anime y como mencionaba Ángela hace un rato con el Cartoon Network en inglés en ese momento, pero ya cuando se masificó, pues cuál fue ese contacto primero suyos con ese contenido por primera vez totalmente infantil. Creo que en el caso de Víctor fue un poco anterior por las condiciones de Venezuela, pero acá creo que ya todos estamos un poquito más grandes cuando eso se masificó. Pues para entrar en ese tema, también respondiendo como a la pregunta anterior, o sea, yo diría que, o sea, en mi caso hay como tres hitos que recuerdo así. El Mundial del 98, como un fenómeno así que todo el mundo veía, vio, o sea, que todos los televisores del país estaban en eso. El asesinato de Jaime Garzón y después lo que ya mencionaban que fue pues la caída de las Torres Gemelas, que fueron como fenómenos broadcasting donde todos los televisores estaban enfocando totalmente el mismo acontecimiento. Creo que con la entrada del cable y en los contenidos que vamos a entrar, digamos ya, o sea, fue como el comienzo del fin de eso, ¿no? O sea, como que la consolidación del cable ha como que permeado bastante los fenómenos que son broadcasting y que ahora cualquier fenómeno broadcasting no es transmitido por televisión, sino ya lo podemos consumir como en otro tipo o digamos como visualizar en otro tipo de dispositivos. Más sin embargo, pues sí, digamos que el cable fue como la entrada a nosotros a un mar de géneros, de contenidos bastante diferentes, que pues algunos ya los teníamos en la televisión nacional, y que pues ese cable entraba a competir en la televisión nacional, pero pues que fue también como una puerta de entrada a un mundo totalmente, digamos, como revelador, ¿no? Ya, por ejemplo, Ángela, mencionabas Magic Kids, ya canales, digamos, con contenido Sí. monetizado, mencionabas Cartoon Network, y ya con animes que pues uno no conocía, y las conversaciones se fueron como a centrar en ese tipo de cosas como cuando uno ya estaba en el colegio, con los animes que ya no se limitaban simplemente a Dragon Ball Z, que creo que es uno de los más representativos de nuestra época, pues de los hombres, también de las mujeres Dragon Ball estaba Z Sailor. y Sailor Moon. Sí. Exactamente. Sino que ya, sí, ya empezamos a entrar como en un mundo de producciones de contenidos mucho más amplios, de diversos orígenes, y de canales de otros lados de Latinoamérica, pues que también nosotros como que empezábamos a absorber ese tipo de lógicas de otros países. Por ejemplo, Magic Kids era argentino, recuerdo, y habían programas propios de ellos que era como, había uno de videojuegos que se llamaba Nivel X, y tenía como frases, y había otro que se Sí. llamaba A Jugar con Hugo,
¿Era jugar por Hugo, teléfono? yo jugué con Hugo. Ah, tú jugaste. Acá llegó una versión, sí, acá llegó una versión de Hugo para Canal Capital y tenían la franja de niños y uno Abraham podía Neto. llamar y jugar con Hugo. Esa fue Claro, no nuestro costaba primer un huevo de plata, pero acercamiento a jugar con lag. No, y pues sí, bastante, porque uno jugar. tenía que presiona dos y uno, ¡tin! Saltaste mal. Sí. Y las escenas que aparecían cuando perdía, se moría, cuando lo perdía, sí, como cuando que Hugo no pasaba un obstáculo, te parecía una escena en el televisor de que has perdido, Hugo ahí como triste, ese tipo de cosas. Sí, Y la típica de bájale al televisor porque puede haber delay o cosas así. Retorno. ¿Sabes qué, Andrés? Retorno, perdón. ¿Sabes, Andrés, que hay una cosa que ustedes como colombianos no se dieron cuenta que pasó en esa época, por lo que les escucho, de que en Colombia siempre hemos estado acostumbrados a la guerra, pero en esa época, más que el tema de las Torres Gemelas, fue un punto de inicio para lo que fue la guerra de Irak. Y la guerra de Irak es un hito para el resto del mundo porque globalizó el terror. Y yo creo que la generación de nuestros papás eh, sintió muy duro eso, el sentir miedo a la hora de ir a la calle, el sentir miedo de lo que podría pasar en el mundo, porque la guerra de Irak, la de Bush, la del 2002, 3. 2003, fue la 2003 fue la invasión a primera, Irak. sí, fue la primera guerra televisada, ¿no? Era en vivo y en directo y nos bombardeaban en el resto del mundo con esas imágenes todo el tiempo. Sin embargo, para nosotros los chiquis, que éramos de otra generación, teníamos un escape. Y ese escape que sí entendíamos, digamos, también marca como ese desentendimiento con el terror. Ellos estaban aterrorizados porque venían de una normalidad, pero para nosotros creciendo el terror fue normal. Pues Colombia es un punto aparte. Colombia, pero, la gente no necesitaba Pues, televisión en Colombia para salir con miedo, pero pues en otros pero países sí. sí, no, pues mira digamos que, que mira que casi sí se dio lo de la guerra de Irak, pero no tanto. Pero sí me acuerdo que habían disfraces de Osama Bin Laden para niños en Halloween. Sí, 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 sí. Esa forma de Y que verla en habían cosas Colombia. y que habían acá Sí. cosas así como curiosas, porque creo que hay anécdotas, pues quién sabe si serán verdad, yo realmente no se me haría raro, de la televisada de las Torres Gemelas en la Universidad Nacional, todo el mundo en las cafeterías viendo, pero no con horror, sino con alegría, eh, porque estaba cayendo el imperio yanqui. Entonces, pues creo que eran cosas muy particulares pues de lugares también muy particulares de estos lares, ¿no? Eh, y que pasaban, yo creo que solamente ahí, y de pronto en Irak. Pero Sebastián, ¿sabes qué? Hay una cosa que tengo que confesar y es que a mí ese terror a mí no me pasó. El terror es como en Batman, ¿sí? Yo nací del terror. Porque la guerra de Irak para mí fue parte de la vida que vivía. O sea, eso era lo normal. ¿Sí? Yo no vengo, y eso es algo que pueden decir los millennials y que también puede explicar también por qué somos así. Y es que venimos acostumbrados al terror. O sea, no nos pueden vender eso tan fácil. Lo que sí me vendían a mí y ahí es donde quiero entrar con este tema con mucha fascinación y ahínco, es el tema del anime, que lo han estado ahí como hablando y hablando, porque para mí el anime fue primero mi marco moral. Yo quiero ser como Kenshin Himura en Samurai X. Y, y lo otro del anime era que consumía gran parte de mi tiempo en el juego, mi tiempo con las primeras aproximaciones a los contenidos adultos y esas moralidades tan raras que manejaban en Japón, ¿sí? Que no, uno los recibía aquí de una manera muy distinta, ¿no? Por estamos ejemplo, hablando de que Víctor. Sí. no, No, pues pues digamos, yo le La entiendo, semana pasada, como que las relaciones de novios eran rarísimas allá porque ni siquiera se tocaban las manos, o era así. ¿por qué Sakura Eh, no es a Shaoran? Dios Sí, mío, como, se aman. era,
era raro porque pasaba eso, pero al mismo tiempo no había el primer capítulo, los primeros capítulos de Dragon Ball, cuando Goku le da curiosidad ver a Bulma debajo de las cobijas y cuando ve al maestro Roshi viendo pornografía. Entonces era muy, muy O, ambiguo. o Ranma y medio como nuestra El primera. primer Y anime, medio también. el el- primer el- Es anime que que yo recuerdo ver aquí desde niño, o sea, bien chiquito, y ni siquiera fue por cable, fue en televisión nacional, que ya como que tenían cierto proceso con los animes, y fue Senseiya, Caballeros del Zodiaco. Y Senseiya, Caballeros del Zodiaco sí. tenía unas escenas y por ejemplo, lo que hablaba Sebastián la vez pasada de que Andrómeda tuviera ahí como su ambigüedad sexual de género, pues era bastante problemático. Habían escenas de desnudos y escenas de violencia, pues digamos, fuertes. Y digamos que creo que en Estados Unidos, Caballeros del Zodiaco duró bastante tiempo censurada hasta cierta época. Creo que fue hasta en los 2000 que la televisaron. No, y Entonces, además, este estigma de todos los muñecos de los 90 de que todos eran diabólicos. sí, Caballeros del Zodiaco, en mi colegio decían, no, es que hay un diablo dibujado en las paredes de los templos. y Y eso uno se se, consolidó, sí, sí, con total. Dragon Ball y con Piccolo, que significaba que demonio de otro mundo. Y así en los conjuntos y en las casas empezaron a circular volantes provenientes de las iglesias evangélicas, cristianas, digamos, más radicales, que decían o sea, con el nombre de cada personaje, diciendo lo que significaba, y entonces dando a entender que, pues, digamos, eran contenidos ya bastante inapropiados para nosotros en el momento, ¿no? Claro, Pero y es Sí, que la y- primera franja que llega de anime a Colombia, como tú decías, estaba Caballeros del Zodiaco, estaba Sailor Moon, que también era bastante ambiguo. También estuvo Supercampeones y otros que uno mira y de pronto no eran tan de niños, pero lo colocaban en la franja de niños. claro, Sí. Sakura Card sí, Captors tenía pedofilia, lesbianismo, homosexualidad por todos claro, lados. sí, a usted, claro que poner esas cosas en la misma categoría pues, no, Es no, curioso no. cómo nos iniciamos, o pues por lo menos en mi caso, en ese acervo de anime con unas que daban nacionalmente y ya empezar o sea, ya después por el cable y los canales pues basados en programación de anime o infantiles, ya toda una serie de series pues bastante variadas, ¿no? Ya habían hartísimas, como las que acaban de mencionar. es Pokémon, importante, Pokémon. que es los cuentos de los hermanos Grimm. Claro que Creo sí. que Claro, esa serie es sí, como de los 70, pero pues acá la ese televisión era un nacional clásico. es un hit. Pues yo la verdad la sigo viendo todos los fines de semana, Ya porque es me un quitaron ritual. el chavo. Yo también. Me- Es un ritual, ya es como un sábado felices de la mañana, o sea, es mejor que ir a inconcebible que misa. no Sí. lo vean. Eh, pero entonces, bueno, les iba a comentar una cosa con lo que decía Ángel hace un rato de lo diabólico y todo. Que pues nosotros lo vemos como una invención, o sea, como una exageración, pero a veces tenían algo de razón, o sea, no en lo Sí. diabólico, sino en entender por qué lo veían así. Yo les contaba que es que mi abuela una vez entró al cuarto mientras yo estaba viendo Dragon Ball Z, y si ustedes se acuerdan, hay un personaje que se llama Mr. Satan, que pues era el favorito del pueblo, ¿no? Claro, clásico. Entonces, exacto, entonces yo estaba viendo televisión, mi abuela entró y todo el estadio estaba Satan, Satan, Satan. Que evidentemente, pues la reacción de mi abuela no fue como, wow, yo me siento a ver esto contigo, sino, bueno, ¿qué es esto? Y esto es diabólico y hay que quitar esto, ¿no? Eh, y pues tiene que ver también un poco con algo que yo creo que no existía en esa época y que existe cada vez más acá, y es que se entendía que cualquier cosa que estuviera animada era para niños. Entonces no había mucho control sobre lo que veíamos, ¿no? O Sí, no sea, había era como filtro. que, ponga muñequitos y todo eso es Sí, no igual. había un Eh, filtro. Todo lo que fuera eh, animado era para niños. Y ya exacto. pasan cosas como lo que pasó con Evangelion. Exactamente, ya eso iba, ¿no? Como esa anécdota de que Canal Caracol pensó que Evangelion por tener robots y ser animado era una serie para niños, y lo primero que uno ve es gente tratando de asesinar a ángeles, y ángeles tratando de destruir la tierra, y un conflicto con lo humano y Dios, y pues bueno, uno con esa edad, dieron Sí, solamente 2 capítulos. No, y uno, pero no, ¿sabes por qué fue que lo censuraron? Yo me acuerdo porque yo vi exactamente lo
capítulos lo censuraron en una escena donde Rey está totalmente desnuda. Entonces ahí fue cuando dice, no, ya, esto no es de niños. Como que no había nadie en Caracol que se encargara de ver primero el contenido que compraban. Exacto, sí. Claro, es que Sí, claro. esos contenidos también nos dan una infancia un tole más compleja. Sí. Oye, de hecho, Ryan, Evangelion para mí fue el primer toque sin saberlo, ya tiempo después, entrados mis 23 años, me di cuenta, pero Evangelion fue mi primera aproximación a lo que era la depresión, por ejemplo. O sea, yo de niño les comentaba a ustedes anteriormente, yo de niño yo veía a Shinji y yo decía, pero qué Ay, carajos nos te están pasa, o sacando sea, por turnos. te están dando a ti un robot de 50 metros para manejar y por qué no te subes y matas a todo el mundo. Es el sueño de cualquier niño. Pero pues habían muchas razones de fondo para que Shinji no lo hiciera y aún así me lo vi completo. Y, y yo creo que con lo que decía es que los Sebastián, ¿sabes animes qué, eran Sebastián? fuertes, eran fuertes. Sí, incluso sabes qué, Sebastián, los animes sí eran diabólicos, pero no solo el anime, también el cartoon gringo era diabólico, porque hay Pues lo, muchas señales de diablos en el cartoon gringo, y no solo diabólico porque tuvieran diablos, es porque también desafiaban los estándares morales de la época. como La los que vimos en, moralidad en Cartoon Claro. Network. Es cartoon. que venían de la época del grunge. O sea, todos los creadores de los 90 eran influenciados por la época del grunge, como de ir en contra de todos los valores tradicionales que salieron en los 80, pues. Sí, digamos también en una época en donde sí, la televisión infantil también se atrevía, digamos, a ser autónoma en eso y, digamos, como a romper con esos límites de lo que es infantil o no. Y eso ya venía como con la autonomía propia de, de la televisión que no era infantil, pero pues que, digamos, entre comillas era juvenil, pues que venía con MTV, ¿no? Y esa evolución, digamos que los, los canales infantiles también empezaron a tener como esa autonomía de contenidos y esa diversificación y como a crear niños adultos. O sea, esa fue como la época en donde nosotros empezamos a asumir como formas, géneros, lenguajes que, digamos, nos alfabetizaban, ¿no? Tanto en temática como en forma, ¿no? O sea, nosotros imitábamos eso y cosas también, no solo eso pasaba no solo con los animes, sino también con los cartoons, como dice Víctor, y con series como Los Simpson, por ejemplo. Sí, yo quería hablar un poco sobre esos cartoons, un poco, como un poco medio explicación. Hubo un momento en esa época, en los 90, en los que Hanna-Barbera, como experimento, les dijo a varios animadores, muchos cercanos, o sea, eran amigos, vivían juntos en las residencias en la universidad, les dio la oportunidad de hacer programas sin censura alguna, o sea, les decían hagan lo que quieran y nosotros lo pasamos como ustedes digan. Eh, y pues de ahí, de ese experimento, salieron las chicas superpoderosas, salieron Johnny Vaca, Bravo, vaca y Vaca y pollito, Pollito, y que Relatos Hey tienen, Salvajes. Arnold. Hey Arnold no, porque fíjate que Hey Arnold es de Nickelodeon y Hey Arnold es Ah, mucho más moral, o sea, es un niño bueno. Obviamente tiene unas connotaciones distintas por la melancolía que transmite Arnold, pero los de Cartoon Network, estamos hablando de Eran más diablos. digeribles, sí, los de Sí, Nickelodeon eran más digeribles, digamos. en Cartoon Network estamos hablando de diablos travestis, de canibalismo, estamos hablando de Coraje el perro cobarde, que aún hoy es increíblemente bizarro, de cosas que yo creo que en este momento es imposible pensar que dieran eso así, eh, como así, sin ninguna intervención de los padres, como en nuestra época. Eh, entonces sí, no, quería comentar un poco sobre por qué se dio eso así y en ese momento particular. Claro. Y no solo eso, yo creo que hay algo que se pasa por alto y es, yo no sé si ustedes han visto ese video de Welcome to the Jungle. De Guns N' Roses. Sí, que sale Axel Rose ahí como Pepo con muchos televisores Ese no es viendo el de. imágenes. Ah, no, mentira, no, lo confundía con el You Call Be Mine, que es la de Terminator, ¿no? Sí, no, es un video ahí Sí. donde sale Axel Rose en las drogas viendo televisores y a lo que voy es que durante esa época sí siento que hubo un mayor consumo de imágenes, sobre todo de nosotros como niños, que no solo implicaban pues todo esto de los dibujos animados, eh,
que por cierto, pues mi anime favorito de niño era como Dragon Ball, sino también lo de las noticias que veníamos hablando. Yo creo que, por ejemplo, personas un poco más viejas que nosotros podrían recordar todo lo que sucedía con los atentados terroristas en Bogotá y la muerte de Pablo Escobar. Y falta algo que son como las películas que pasaban en la televisión, sobre Sí, todo enlatados así ochenteros de Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. es verdad. Eran todo- épocas como... Sí, No, no, pues nada, solo esa invasión de contenidos, aunque también había pues otro tipo de películas, ¿no? De humor, de terror también, que pues yo recuerdo haberlas visto en televisión, varias de ellas. Claro, mira que me parece curioso que mencionen los contenidos, digamos, de afuera y no hemos mencionado los contenidos de Colombia que también fueron muy importantes. Por ejemplo, el siguiente programa. Ya que no era cuando para niños. estábamos más chiquiticos, la brújula mágica, los Dummies, cosas de esas que se crearon acá y que fueron muy exitosas en O- Colombia. Okidoki. Okidoki, ush, Sí. me devuelve un Con sus, montón. con sus canciones. Total, Sí, y claro, esos contenidos que se hicieron en Colombia también llevaban un tinte un poquito político porque muchos de los escritores eran también así, eran gente joven que estaba tratando de innovar. sí, sí, mira que lo que dices es cierto y precisamente pues eso está como muy relacionado con lo que hablábamos antes de que nosotros vivimos esa transición de niños, de eso local y después, o sea, lo global, lo que vemos por cable, ¿no? O sea, cosa que de pronto nuestros hermanos mayores o nuestros padres no vivieron, digamos, como en esa época tan receptiva que es la niñez, ¿no? Y pues con, digamos, la carencia de la ideal interpretación de eso, ¿no? Entonces nosotros como que empezamos a digerir esos bien biches, entonces veíamos contenidos aquí nacionales que podrían parecer, digamos, cursis en esa época. Yo me acuerdo que de niño pensaba que Oki era cursi por las canciones, o sea, tenía como digamos, como esa noción, ese imaginario. Y ya después pasar al cable era como meterse en ese mar, digamos, más atrevido, más, digamos, más escandaloso, porque precisamente también como que en esa época, o sea, si ponemos allá en bandeja los contenidos nacionales para niños con los internacionales, ahí ya como que estaba como ya bastante consolidada la problematización de la violencia de la televisión para niños, ¿no? Y en esas épocas fue donde yo empecé a ver, por ejemplo, ese tipo de cosas del defensor de televidente, sobre todo enfocada en la violencia, en el contenido violento o inapropiado para niños. Y eso pues lo podíamos ver también como lo acaba de mencionar Henry, en cosas como los videos musicales. Entonces ya obviamente pues los defensores del televidente no tenían como jurisdicción en el cable internacional, pues porque era una época en donde pues Colombia ya estaba abierta pues a la globalización y pues eso se ve en la televisión, ¿no? Y pues a lo que quiero llegar es que como que nosotros vivimos eso bien, bien biches y como que lo que nosotros veíamos acá, digamos, problemático, seguía siendo que no era para niños como el siguiente programa, y el siguiente programa no era un programa infantil, a pesar de que obviamente era animado. Y era los viernes a las 11 a las 10, 11 de la noche, creo. Yo me acuerdo que yo lo veía con mis hermanos, pues obviamente en ese horario es cero, o sea, obviamente no es para niños. Claro, pero es que también fuimos como un experimento ahí social porque al principio, digamos, yo me acuerdo que daban Freddy Krueger como a las 8 de la noche y yo lo veía y eso no era para Sí. niños. O Evidentemente, escalofríos, ¿no? escalofríos, le Le temes temen a a la la oscuridad. oscuridad. Ajá, Total. que lo dieron la vez pasada otra vez en Nickelodeon, por cierto, el 31 de octubre, justamente. Ay, Sí. Dios mío. Entonces, esas Comprando fueron como Nickelodeon ya. yo creo que esas fueron las épocas, o sea, en donde más, o sea, no fue el comienzo, pero donde más se consolidó o empezó a ser como un tema bien arreglado de la violencia en los contenidos, precisamente porque la televisión fue la época en la televisión se expandió más, ¿no? Y la gente pues comenzó a ver muchas más cosas. Entonces, eso también, pues pues lo que digo es que pasaba más sobre todo en los contenidos internacionales, pero pues también era problemático en las mismas novelas y seriados nacionales como Francisco el Matemático, que me acuerdo en esa época fue
pues bastante como problemático porque muchos lo veían como una apología a la gaminería. En mi familia hubo un tiempo donde lo vimos y después como que no, porque se decían muchas groserías y era como ver ñeros del sur ahí hablando, haciendo y deshaciendo en colegios del sur. Entonces era también Sí, algo como, sí, y lo que como pasó con estigmas. Pandillas Guerra y Paz también pasó eso. Exactamente, mira, Pandillas, Guerra y Paz. Pero pues todo esto también alimentado de la televisión de afuera, ¿no? MTV, pues también con sus mutaciones, MTV empezó a hacer ya algo más diferente, o sea, era como el cambio de generación también, En ya MTV no era solo pasaban videos videos musicales, musicales. los realities, nosotros, digamos, de niños empezamos a ver los realities, o sea, los realities nacieron en nuestra niñez, finales de los 90 en el 2000, y era ver situaciones reales, o sea, sin ningún tipo de filtros, también verlas fue problemático, entonces digamos que como que en nuestra niñez también como que vimos esa transición a la televisión que iba siendo cada vez más atrevida a lo que era antes. Sí, y empezaron a nacer esas resistencias extrañas, digamos, de esta generación nuestra frente a esas, digamos, eh, propuestas. Yo me acuerdo justamente con Pipe, yo no sé si él se acuerda con Andrés, que cuando yo me quedaba allá en la casa, él ponía la alarma, apagaba el televisor y todo para no despertar a mis abuelos, y ponía una alarma como a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y nos despertábamos a esa hora para ver South Park. Y lo poníamos súper bajito, pues para no despertar a nadie. Veíamos South Park y volvíamos a apagar el televisor y seguíamos durmiendo. Y era solo por la huevonada de ver South Park. Hoy día uno pone Comedy Central, están dando South Park al mediodía como si nada. Pero en este momento, pues había que tener un poco más pues, de cuidado, ¿no? Sí, sí, fueron épocas en donde pues todavía como que esa grilla televisiva como que organizaba el tiempo, ¿no? Algo que es inconcebible ahorita, ¿no? Ya a eso pues queremos llegar. También organizaba otras cosas de nuestra propia vida. Yo quería preguntarle a Ángela una cuestión que ahorita es súper clave y es el tema de las mujeres. Y empezando por em, el autor de Estudio Ghibli. ¿Me recuerdan el nombre? ¿Alguno sabe cómo era que se llamaba ese man? Eh, Sí, bueno, Miyazaki, sí sé quién es. Hayao Miyazaki. Miyazaki. Miyazaki, que ¿Es Miyazaki? Miyazaki, que ¿Seguro? Miyazaki, sí, Miyazaki, sí, era el nombre de Miyazaki. Miyazaki siempre se opuso a, a, a tener protagonistas, o sea, siempre se puso a tener protagonistas hombres fuertes y mujeres débiles, y él invirtió eso en una entrevista en el documental que hicieron hace como 2 años de Miyazaki de Estudio Ghibli. Él decía que él intencionalmente siempre ponía mujeres fuertes dentro de sus contenidos, ¿no? La princesa Mononoke, el Chihiro. castillo Chihiro, sí, todas sus películas son mujeres y Miyazaki es un canon para el anime, para la animación a nivel internacional, ¿no? Y, y eso habla también de lo que nos intentaba, o bueno, lo que nos llegaba desde aquellos lares, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a Ángela, ya que es mujer, y que nosotros decíamos, sí, Dragon Ball, pero ella defendía, no, Sailor Moon. Ujú. Sí, que le alcancé a escuchar así como, no, pues, Sailor Sí, No, Moon. y es Milk, y bastante Milk. importante esa El que diferencia. Sí. en Dragon Ball era Milk. Total. ¿Tú qué referente mujer recuerdas de aquellos contenidos de la época? No, yo les decía Sailor Moon. Me acuerdo mucho de Sailor Mars porque era pues, digamos que la que yo cogía para jugar, porque yo me parecía a ella. Eh, la, la, ¿cómo se llama? La de esta amarilla, los Power Rangers. Los Power Rangers, había una chica de amarillo que Y también parecía muy la rosa, interesante. sí, la rosa era Y amarilla. la rosa, pero es que la rosa era como más princesa. Kimberly. Entonces, ¿qué era lo? Y Sí, era la Kimberly. gringa, la amarilla La era la gringa. asiática y creo que y después cambió como una afroamericana, creo. Ajá. A mí me causaba mucha curiosidad que siempre hubo papeles, digamos, personajes fuertes de mujeres, pero trataban de minimizarlos, ¿no? Siempre estaba la princesa que llegaba primero, como, no. Y a mí no me gustaban tantos esos papeles. De hecho, yo tengo ahí una discusión con mi mamá, porque en todos los Halloweens yo siempre me quería disfrazar de bruja porque me parecía más interesante.
y me disfrazaban o de ratona o de animalito o de princesa, porque no habían más. En esa época no era tan abierto el tema de disfrazar a una niña de bruja, era, sí, diabólico, ¿qué te pasa? Y, y lo otro es que, digamos que un tema interesante fue cómo manejaron en Sakura el ser tierno, pero al mismo tiempo tener mucho poder. Fue muy, muy bonito. También, digamos, como yo creo que muchas niñas de la época recuerdan eso. Sí, mira, es como llamativo también ver cómo en esa época como que había una programación, una diferencia tan gente entre como programación o contenidos para niños y para niñas, ¿no? O sea, como que había series netamente para niñas como, qué sé yo, Mi Pequeño Pony, o películas como Barbie en el Cascanueces, cosas así. Cosa que, digamos, esa línea que separa eso ya no es como tan clara en estas épocas, ¿no? Es como interesante ver eso en esa época, que sí había como la diferenciación de los contenidos como determinados por los roles y, digamos, como por la diferencia de género, ¿no? De niño y de niña, ¿no? Claro, sí, y, Se veían, sí, se y veían. uno lo separaba también, digamos que a nivel social, ¿no? Los amigos, uno con las niñas eran las de Sailor Moon y ellos jugaban su Dragon Ball. A pesar de que a mí también me gustaba Dragon Ball, pero pues uno estaba con su grupito. Sí, justamente eso iba a ver yo, ¿no? Que en parte ni siquiera eran los contenidos como tal, obviamente hay algunos que sí eran demasiado exagerados, pero digamos, por ejemplo, yo pienso las chicas superpoderosas, entre comillas, un tema femenino, eran tres chicas, niñas, en un ambiente súper rosa todo el tiempo, pero yo creo que era algo muy común en todo el mundo ver. Yo creo que en gran medida esa diferenciación venía más de afuera, ¿no? Decir, uno quería ver Barbie, pues lo iban a joder, o si una niña llegaba a decir, bueno, no sé, Goku, o yo soy 18 la androide, pues todo el mundo le iba a decir como, bueno, pero ¿qué te pasa? Pero tenía más que ver con las presiones de afuera que con el contenido mismo, ¿no? Claro, Sí. y se comenzaba a notar esa inconformidad de las, digamos, de los personajes femeninos también, porque teníamos eso, los personajes como que rompían con el estereotipo de princesa. Incluso recuerdo que había una novela que hicieron de ese tema. Era una niña que se disfrazaba de niño para ir poder jugar fútbol y, y, pues resultaba enamorada del capitán y bueno, eso es otro cuento, pero era como que rompiendo el estereotipo de yo soy princesa y no puedo hacer esto. Era una versión futbolística de Mulan. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, es bastante. Pues digamos que, o sea, como que en esa época comenzó como a romperse límites, sin embargo, pues creía que seguía siendo claro, ¿no? Pues también, yo me acuerdo de series como, no sé si se acuerdan Ginger, era Ah, como sí, una Claro. niña Ginger, que ya claro. Sí, empezaba a claro, tener, Ginger. Y muy Eso fue un reflexiva a crush tener para ella. mí, fue un crush. papeles femeninos, digamos, más importantes, de que, pues, digamos, las niñas también tenían emociones, digamos, fuertes, atrevidas, de que tenían, digamos, como experiencias interesantes, Y la de igual los hombres que los hombres, y la de los Thornberrys como les también, contaba. que era una protagonista aventurera mujer, Las, ¿no? los Thornberry, se empezaron a Sí, romper era esos loquita. esquemas, sin embargo, mi percepción, yo sí creía que a veces, o sea, de niño decía, no, eso es para niña, porque la protagonista simplemente es niña. Cosa que, pues ahorita creo que es menos, digamos, es más difuso, ¿no? Es más, Menos claro, evidente. es menos o no es evidente porque pues no es así. Sí, eso, exacto. Sí, entonces pues digamos que los contenidos como que han variado también por, por las formas y digamos que hemos crecido también como con cada vez más una corrección política, entre comillas, como integración, ¿no? Y asumir también, o sea, vemos también cómo la televisión internacional es acorde muchas veces a las luchas sociales y entre esas, pues, digamos, la visibilidad y la importancia de la mujer, ¿no? Pues, es un ejemplo de eso, ¿no? Pero sí, pues digamos que la televisión siempre va a dar como mucha cuenta, o sea, muchas veces no hacemos como las reflexiones particulares sobre eso, pero pues si uno hace, digamos, ese recorrido, digamos, histórico de lo que ha visto y cómo lo ha visto, siempre, pues van a aparecer ese tipo de cosas, ¿no? Siempre se van a revelar ese tipo de cosas de que ha cambiado para bien o para mal, o Ujú. que sigue o que
que ya pues ha desaparecido, ¿no? Que, por ejemplo, pues pues esa diferenciación, ¿no? Ahorita los contenidos infantiles son más como unisex, podría decirse. Si se Y, puede decir así, no sé. y tienden a ser más reflexivos con respecto O muy a los... bizarro. Sí, con respecto, digamos, lo nuestro era como una incursión, diría yo, digamos, una incursión como rebelde frente a lo que teníamos enfrente, que es toda esa moralidad del siglo XX como atrasada, a mitad del siglo XX atrasada, que ya no se ajustaba, ya se acabó el muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín. Y se Ya, acabó en ya, la ya. Unión Soviética, ya no había necesidad de tener un discurso hegemónico en Occidente con respecto a la moralidad cristiana. Y fueron esas primeras incursiones. Yo veo que el contenido de hoy en día, no sé, Hora de Aventura, ese que también es súper Clarence, Gumball. claro, Steven Universe. son Ujú. mucho más reflexivos, ¿sí? Con Y, respecto a la realidad. sí, perdón, yo quiero hacer ahí un apunte y yo creo que eso tiene una razón muy clara y es que los que están haciendo esas series ahorita son nuestra generación que creció viendo los programas de los que estamos hablando. Entonces yo creo que hubo un hueco, hay un punto de pronto los principios de los 2010 con una televisión, yo no sé si ustedes la alcanzaron a ver medio de programas genéricos raros, y otra vez empezó a retomar como, sobre todo en Cartoon Network, esta idea de estos programas más reflexivos y todo. Y justamente yo creo que es esta generación como pues la nuestra, que creció viendo estas cosas en los noventas, queriendo hacer eso, pero mejor y menos bizarro, por lo menos que no diera tanto miedo como ver Coraje el perro cobarde. Los Sí, momentos de miedo que vivimos con Coraje del perro cobarde. A mí me genera mucha curiosidad, por ejemplo, que es que fue en... mucha la oferta. sí, y me genera curiosidad, digamos, propuestas como las de un show más, que ahorita ya han pasado, digamos, el autor de un show más, ahorita está haciendo una serie que se llama Close Enough, que está en Netflix, que para quien no lo haya visto, recomendadísima. Y digamos, son contenidos que van dirigidos precisamente no a los niños de hoy en día, y uno lo entiende cuando lo ve, porque los niños de hoy en día siempre su favorito va a ser Hora de Aventura, o bueno, los que están entrando a la universidad hoy en día, diría yo, porque ya Ujú. ahorita ya pasamos esa generación, y pero para mí siempre va a ser un show más como el último rezago de aquella animación americana, porque me siento identificado con él, con ellos, crecieron conmigo, ¿sí? Y hoy en día ya van en Close Enough, que es básicamente un show más, pero ya con el millennial de 27 a 32 años, que ya tiene hijos, que tiene que pagar impuestos, que no tiene casa propia, que son los problemas del fracaso de nuestra generación comparado con la juventud de nuestros padres, ¿no? Aquella típico reproche, ¿no? De mis papás, del meme del doge, del perrito así, todo chiquito y el perrito todo mamado. De mi papá a los 23 años ya tenía 4 hijos, una casa, esposa y un empleo para toda la vida. Y yo a los 23 años tengo depresión, ¿sí? Pues sí, la generación que se retrató tanto en Los Simpsons, ¿no? Homero con Ujú. 38 años, 3 hijos y una casa en los suburbios, no sé, la generación que tú mencionas en ese programa, o la de BoJack Horseman, de gente viviendo en apartaestudios, mirando, trabajando al día a día y tratando de, pues, de no morir, ¿no? Y eso marca también, yo escuchaba, aquí me voy a poner a hablar de otras cosas que de pronto no tienen mucho que ver, pero sí tienen que ver. Sí, pero no. Escuchaba a Zizek, que es uno de los filósofos pues de nuestra era más escuchados, ¿no? Zizek y Byung-Chul Han son como los dos protagonistas de todo ese envuelto de nuestra época. Y ese man decía que le hacía una crítica, por ejemplo, a los marxistas, ¿no? Les decía a los marxistas como ortodoxos, más chapados a la antigua, y les decía, prácticamente les decía o les reclamaba, dejen de buscar inconformidad de los obreros, empiecen a buscar inconformidad en los pequeños burgueses que fueron a la universidad, porque todos esos sueños que les vendieron para llegar a la universidad, estudiar una carrera y ser Homero Simpson,
no lo van a cumplir. Y allí es donde está la inconformidad del siglo XXI. De pronto esos son los sujetos de la revolución de hoy en día. Y pues también somos los sujetos que vimos todos esos contenidos. Sí, sí, es verdad. Y todo esto comenzó saltando al lado de un televisor porque no funcionaban las perillas. Mm. Todas esas prácticas han emanado de nuestra necesidad de programar algo o de hacer caso a alguien que quiere programar algo o ver algo. Sí, pues digamos que cerrando digamos la conversación, queríamos dar cuenta de ese proceso de nosotros en tanto práctica televisiva en la niñez y pues digamos dar cuenta de todas esas lógicas y dinámicas que se involucran desde los dispositivos, pasando por las prácticas con nosotros, con nuestros congéneres, con nuestros familiares y desde los contenidos mismos que pues como podemos ver son bastante amplios y como difíciles de sintetizar porque digamos que la oferta en esa época ya era bastante amplia. Sin embargo, pues lo que queríamos dar cuenta era un, un ápice, una señal, una muestra gratuita de todo eso vivido en ese momento. Así que, amigos, muchas gracias por escucharnos. No sé si ustedes, compañeros de la mesa, tienen algo más que decir. Una pregunta, Objeciones. sí, una pregunta y pues para quedar para la próxima vez, ¿qué tenemos planeado para nuestra próxima sesión? Para que nuestros oyentes lo tengan programado, pues lo tengan en cuenta. Como la intención de este podcast es más o menos seguir una línea histórica de un proceso de consumos televisivos, ya hablado desde el punto de vista, como lo mencionamos al inicio, como de milenios tardíos, que es lo que somos nosotros, pues el próximo programa va a ser, o lo intentaremos emprender en todo eso que siguió después a lo que hemos hablado, es decir, ya hablar de las prácticas de la televisión, del cable, de nuestra preadolescencia, en ese sentido, lo que veíamos, digamos, esa simbiosis entre lo nacional y la televisión internacional, que digamos ya era, digamos, más, sí, si bien seguía coexistiendo, era más amplia y pues creo yo que se mudaba más al aire internacional y ese tipo de contenidos que pues responden a una dinámica de globalización. Así que, amigos, no sé, ¿alguna otra solicitud, algún otro comentario? No. Las Nada, objeciones, este es un me primer encanta que intento. Henry duró una hora callado y dijo, no. Esto es un intento de podcast para el que esté escuchando esto, pues nos vamos puliendo en el asunto. Tenemos una idea más o menos concreta de lo que queremos abordar, sin embargo, estamos abiertos a a todas sus recomendaciones. No sé si alguna palabra de Ángela, tú como No, gracias, gracias por integrante escucharnos femenina, y la voz diferente. gracias por estar aquí al escucharnos todo este rato hablar de recuerdos. ¿Algo que decir, Víctor, para este cierre? Sí, como buen millennial tardío, mañana tengo que trabajar y ya está un poco tarde, pero entonces, Sí, vamos, sí, vamos. Es un gracias, podcast hecho por en épocas de fin, pandemia, Andrés. más sin embargo, No, la vida laboral a nos mí la vida laboral ya me mueve el asunto, pero también me da mucha acidez trasnocharme. Entonces, gracias por estar con nosotros y pues bueno, vamos a seguir mejorando para los otros programas. Aunque me gustó ese, estuvo bacano. Henry Córdoba, No, muy chévere el espacio. De hecho, viajé en el tiempo y por eso me perdí un rato. Y y se queda ahí. ¿Qué vas a ver a fumando marihuana? no, no estaba atento y no quise como interrumpir, sino más bien prestar mucha atención. Y nada, quedo motivado como para seguir viajando y buscando cosas antes del próximo programa y seguir compartiendo con ustedes. Así es. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos en donde quiera que estén, en el momento en que lo estén escuchando. Los esperamos en nuestro próximo programa. Esto fue Ondas Mutantes.
buenas noches, buenas tardes, buenos días y muchas gracias. Sigan mirando a las estrellas. Síganme a las estrellas y esperamos que hayamos pasado la prueba. Excelente. Sí, gracias, chao. Y ahora sí se acabó, ya dejo de grabar. No, no he dejado de grabar. Ups, ups. Estamos entrenando el final. Ok. Sí. No grabo. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.